y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección de Dios. Padre Santo, en esta hora te agradecemos el privilegio de llamarnos tus hijos y te pedimos que tú nos guíes en el estudio de tu palabra. Anhelamos conocer tu verdad y ponerla por obra en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón y podamos salir de aquí no solo convencidos, sino convertidos por el poder del Espíritu Santo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. San Juan en el capítulo 3. Había un hombre, versículo 1, un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿Quién era Nicodemo? Aquí en primer lugar dice que era principal entre los judíos y era un fariseo. Los judíos en la época de Cristo estaban divididos en tres sectas. Unos se llamaban los fariseos, otros los saduceos y otros los esenios. Los fariseos era la secta judaica más estricta. Los fariseos eran los que querían seguir la palabra de Dios al pie de la letra, y eso no era malo. Es bueno seguir la palabra de Dios al pie de la letra, pero los fariseos tenían una actitud que creían que porque ellos guardaban cada punto de la palabra de Dios, eran mejores que los demás. Tenían la actitud de que ellos eran superiores a otros, porque ayunaban 2 veces por semana, porque eran estrictos en el diezmo. La Biblia dice que los fariseos hasta diezmaban la menta. Cuando recogían la menta de su jardín, contaban las hojitas de menta y cada 10 hojitas apartaban una y decían: este es el diezmo de la menta. Y también dice que diezmaban el comino.
otra especie. Imagínense, contaban las hojitas chiquititas de comino y las iban apartando, y cada 10 apartaban una. Y entonces daban el diezmo sobre esto, aún de las naranjas que recogían de sus árboles, de todo daban el diezmo. Querían realmente agradar a Dios. El apóstol Pablo también era fariseo. Y no es que era malo ser fariseo, el problema es que los fariseos no reconocían su necesidad de un Salvador, porque pensaban que ellos se ganaban la salvación por las buenas obras que hacían, porque obedecían la ley de Dios, creían en la salvación por las obras. El apóstol Pablo da testimonio de cómo era él siendo fariseo. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3 dice: versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ahora, él no le está diciendo en forma negativa esto de que era fariseo, al contrario, dice: si tengo algo de qué gloriarme, si alguien tiene algo de qué gloriarse, pues yo más, porque soy fariseo, o era fariseo. El ser fariseo significaba que trataban de vivir una vida perfecta, santa, de obediencia a Dios. Y Pablo dice: hebreo de hebreos. Los hebreos eran el pueblo escogido. Los hebreos eran la iglesia verdadera de aquel entonces. Dios no tenía otro pueblo. Ellos eran el pueblo de Dios. Y él dice: hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. Nosotros diríamos bautizado por inmersión. Así era como se llegaba a ser parte del pueblo de Dios en aquella época, a través de la circuncisión. La circuncisión era la señal del pacto. En el nuevo pacto, a través de Cristo, la señal del nuevo pacto es el bautismo. Mediante el bautismo llegamos a pertenecer al pueblo de Dios, así como los judíos, al ser circuncidados, llegaban a ser parte del pueblo de Dios, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué él dice de la tribu de Benjamín? Porque eran 12 tribus, pero de esas 12 tribus, 10 fueron llevadas al cautiverio y nunca regresaron, no se mantuvieron leales a Dios. Las únicas 2 tribus que se mantuvieron leales a Dios eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y no que todos fueron leales, pero a lo menos regresaron del cautiverio, levantaron el templo y comenzaron otra vez a adorar al Dios verdadero. Solamente la tribu de Judá y de Benjamín fueron las que regresaron. Y la de Benjamín era la más pequeña, la de Judá era como decir, pues la iglesia grande, pero la de Benjamín era la más pequeña. O sea, si yo vengo de una familia estricta, vengo de una familia de el verdadero pueblo de Dios, y no de muchos, sino de pocos fieles, de la tribu de Benjamín, de la más pequeña del pueblo de Israel. Y luego sigue diciendo: en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, versículo 6, a la justicia que es por la ley o en la ley, irreprensible. Fíjense, fariseo, si la justicia se consigue por guardar la ley, irreprensible, no había nada que le pudieran tachar. Así era Nicodemo. Pero Nicodemo no solamente era fariseo, era principal entre los judíos. Así dice San Juan capítulo 3, un principal entre los judíos. Argelaios se dice en griego principal, o sea, era de los dirigentes del pueblo, era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era, por así decirlo, la organización, los que eran parte del Sanedrín, venía desde la época de Moisés, que Dios le dijo a Moisés que escogiera 70 varones sin tacha para que fueran jueces de Israel. Y esos 70 varones se continuaron a lo largo de los siglos, escogiendo siempre 70 hombres sin tacha que representaran al pueblo y que fueran ejemplo de todo. Ser miembro del Sanedrín era un alto honor en el pueblo de Israel. ¿Por qué estoy diciendo todo esto de Nicodemo? Nicodemo, al igual que Pablo, decía, en cuanto a la ley, irreprensible. Si la justicia se lograra, si se llegara a ser justo por guardar la ley de Dios, la hago, me voy directo, en órbita al cielo. Pero el problema es que el fariseo confiaba en sí mismo, en lo que él lograba, y dejaba de lado a Dios y dejaba de lado un Salvador. Y nosotros aprendimos esta semana que la paga del pecado es ¿qué? Y que ¿cuántos somos pecadores? Que no hay justo ni siquiera uno. Por eso necesitamos un Salvador. We need a Savior. Nicodemo no reconocía eso. Vino a Jesús de noche. Vino de noche porque le daba vergüenza que lo vieran consultando a Jesús. Sabemos que tú eres venido de Dios, porque ninguno podría hacer las señales que tú haces, los milagros, si Dios no estuviera con él. Pero reconocía a Jesús como maestro. No te envuelvan otra vez a San Juan en el capítulo 3. Rabí, le dijo, versículo 2, sabemos que has venido de Dios, pero inmediatamente se corrige, como maestro. Cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El aceptar a Cristo como Señor, como Salvador, como Mesías, como el Hijo de Dios, es más que aceptarlo como maestro. A lo menos Nicodemo había dado el primer paso. Reconocía a Jesús como maestro. Jesús no le anduvo con rodeos, no le dio vueltas, le fue directo al problema de Nicodemo. Nicodemo, necesitas nacer otra vez. Y esto dejó perplejo a Nicodemo. ¿Cómo nacer otra vez? Si no naces otra vez, no vas a entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo pensaba como fariseo, si alguien va a entrar al reino de los cielos, voy a ser yo. Porque los judíos pensaban que para ellos era el cielo. Y especialmente los fariseos que seguían fielmente la ley de Dios, a lo menos externamente, porque Jesús explicó que los fariseos se fijaban en la letra de la ley, pero no en el espíritu de la letra. ¿Cuántas veces le dijo Jesús a los fariseos, oh, ustedes dicen que no matan, pero me odian a mí que predico la verdad? Eso es como que me hubieran matado.
Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque el diablo peca desde el principio y es homicida. Nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron a él cuando se vieron ofendidos. ¿Se acuerdan? Eso está en San Juan, en el capítulo 8. Nosotros no somos hijos de fornicación. En otras palabras, a saber quién tú eres, a saber quién era tu padre. Porque no se sabe, ¿no? Lo que se ha corrido por ahí por el pueblo es que tu mamá salió embarazada sin estar casada. Nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos por padre a Abraham. Y Jesús les dijo, si Abraham fuera vuestro padre, os alegraríais de mí, porque Abraham vio mi día y se gozó. Si fuerais hijos de Abraham, no haríais lo que hacéis, que procuráis matarme. Así no hubiera hecho Abraham. Nicodemo necesitaba entender que el pecado viene en nosotros y que por naturaleza somos pecadores y que a menos que nazcamos de nuevo no vamos a entrar al reino de los cielos, porque lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne es. Ahora tú me dices, bueno, pastor, esto yo ya me lo sé. Esto del nuevo nacimiento, como que ya yo lo sé. Mi pregunta es, ¿has experimentado tú el nuevo nacimiento? Y tú dices, gloria a Dios, nací de nuevo, fui bautizado. Jesús dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. Nacer del agua se refiere al bautismo. Y nacer del Espíritu se refiere a aceptar a Jesús como Salvador y Él viene al corazón a través del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿lo has experimentado tú? Y tú me dices, claro, yo he nacido de nuevo. ¿Estás seguro? Este es un asunto tan serio que el Señor Jesús dijo que el que no nace de nuevo no va a entrar al reino de los cielos. Lo que estamos hablando en esta noche es asunto de salvación o con... ¿Te imaginas estar en la iglesia como Nicodemo? Ser parte del pueblo escogido de Dios como Nicodemo y estar perdido. Jesús le dijo a él que necesitaba nacer de nuevo. Sobre todo a él, que era fariseo, dirigente judío que tenía que ser ejemplo en todo para llegar a tener ese cargo. ¿Será que alguno de nosotros también necesitamos la palabra de Cristo dicha a Nicodemo? Aunque estemos en la iglesia, aunque seamos parte del pueblo escogido de Dios, ¿no hemos realmente nacido de nuevo? Para los que son adventistas del séptimo día, les voy a leer una cita de los escritos de Elena de White, porque los adventistas creemos que Dios le dio inspiración a Elena de White a través de sueños y visiones con el don profético. Miren lo que ella le escribió a los miembros de la iglesia adventista. El nuevo nacimiento es una rara experiencia en esta época, en el mundo y en la iglesia. Una rara experiencia. Esta es la razón por la cual hay tantas perplejidades en nuestras iglesias. Muchos, demasiado muchos, asumen el nombre de Cristo, pero no son puros, ni santos, ni santificados. Han sido bautizados, pero fueron enterrados vivos. No murió el yo, y por lo tanto no resucitaron a una nueva vida en Cristo. Ella está haciendo referencia al pasaje de Romanos capítulo 6. Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Está hablando del bautismo. Y que los que han sido bautizados en la muerte de Cristo fueron crucificados con él, murieron al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos. ¿Cómo? ¿Muertos al qué? Al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. ¿Y qué cosa es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Cómo sabemos qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado? El Nuevo Testamento nos da una definición de lo que es pecado. No me pierdan ahí Romanos 6. Pero vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Y ese es otro versículo que vamos a estudiar en esta noche. Primera de Juan, capítulo 3. Dice el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. ¿Qué es el pecado? Transgresión, infracción de la ley. Pero aquí dice que el que ha sido bautizado ha muerto al pecado. Y en cuanto está vivo, ahora vive para Dios y ya el pecado no debe reinar en ellos para servir al pecado. Volvamos otra vez a Romanos capítulo 6. En cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio, no se enseñorearás de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia significa no pecar. Estar bajo la ley significa estar dominados por el pecado. La ley nos condena. Cuando uno le cae la ley encima, está condenado. Pero cuando uno está libre en Cristo, el pecado no reina en él. La mayoría de la gente son esclavos del pecado, no pueden dejar de hacer lo malo, porque son carnales, porque no han nacido de nuevo. Pero el que está en Cristo es libre del pecado. Amén.
Él es el único que nos puede dar libertad del pecado. No reine pues el pecado en vosotros. Ahora la pregunta es, ¿naciste de nuevo o fuiste enterrado vivo? ¿Murió realmente el hombre de pecado o todavía sigue vivito y coleando? Esa es la tremenda pregunta. Si tú fuiste bautizado, ¿hubo un cambio en tu vida? ¿Dejaste de hacer lo malo por la gracia de Cristo para vivir una vida de santidad o sigues en la inmundicia? ¿Sigues en la suciedad? ¿Sigues haciendo lo mismo que hacías antes de ser bautizado? Esa es la pregunta que tú tienes que contestar, porque tú conoces tu propia vida. Si te bautizaste y antes de ser bautizado eras un mentiroso, y ahora después que te bautizaste sigues siendo un mentiroso, entonces fuiste enterrado vivo. No murió el pecado, no murió el viejo hombre, sigue todavía dominando el viejo hombre. Si antes de bautizarte eras mujeriego y después que te bautizaste sigues siendo un mujeriego, entonces, ¿naciste de nuevo? ¿Eres una nueva criatura en Cristo o sigues siendo el mismo viejo de antes? Igualito que antes. Si antes de ser bautizado eras un orgulloso u orgullosa o vanidosa, porque los hombres pecamos por orgullo, pero las mujeres pecan por vanidad. Si antes de conocer a Cristo y ser bautizado eras vanidosa y después que te bautizaste sigues siendo igualito de vanidosa, ¿naciste de nuevo? ¿Moriste al pecado? ¿O sigues siendo la misma que antes? Esa es la pregunta que tú tienes que contestar. ¿Realmente has nacido de nuevo? Mira, no me importa que tú digas que tratas de obedecer a Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, olvídate. Tú estás tratando en vano. Y estás tratando en vano porque por afuera dices que guardas la ley, pero por dentro no la guardas. Tienes envidia, tienes celos, hay odio en tu corazón. No hay honestidad contigo mismo. ¿Cómo entonces dice que conoces a Dios? Y Nicodemo era un hombre concienzudo que estaba tratando de hacer las cosas bien. En cuanto a la ley, irreprensible. Pero no era perfecto como él se pensaba. Su corazón estaba podrido. Y no había nacido de nuevo porque Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo. Mira la confesión del apóstol Pablo cuando él era fariseo. Romanos capítulo 7. Esta es la confesión de un fariseo. Romanos 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Fíjense, el mandamiento produjo en mí la muerte, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. ¿Cómo puede ser eso? Que el mandamiento que es justo y bueno te haga pecar. Muy sencillo. Cuando a ti te dicen algo que no lo hagas, andas buscando a ver cómo lo vas a hacer. Si nos dicen no entren en ese cuarto, vamos a buscar la manera de entrar para ver qué hay, por qué nos están diciendo que no entremos en ese cuarto. Si a un niño le dicen, no abras este cajón porque ahí están los candies.
Es como decirle, ve a abrirlo. Más rápido le dices que no, más rápido que lo va a hacer. ¿Por qué somos rebeldes? Porque nos gusta hacer justamente lo prohibido. Sabemos, versículo 14, que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Imagínense, quiero hacer lo bueno y no puedo. Hay una ley en mí que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley de pecado. Él dice, porque soy carnal vendido al pecado. La pregunta es, ¿eres tú todavía carnal vendido al pecado? Tú me dices, pastor, pero no estaría aquí en la iglesia. No estaría viniendo aquí si yo fuera carnal. La verdad es que el nuevo nacimiento, como dice Elena de White, es una experiencia rara hoy en día. Las iglesias están repletas de cristianos de nombre, pero no cristianos de verdad. Por eso hay tanta perplejidad en las iglesias. Por eso la gente blasfema el nombre de Dios. Pues si este es cristiano, mejor sigo como estoy. Porque ven el mal ejemplo de los que decimos ser cristianos. No podemos vencer nuestro mal genio, no podemos vencer nuestros defectos de carácter y todavía queremos decir que somos cristianos. Tú me dices, pastor, pero ¿y entonces cómo está la cosa? Jesús dice, necesitas nacer de nuevo. Déjame leerte esta cita. El Señor llama a hacer una reforma decidida. Y cuando un alma de verdad se reconvierte, que sea bautizada otra vez, que renueve su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con él. Mis hermanos, mostremos verdadero arrepentimiento por habernos rebelado y apartado de Dios. Que los ángeles y los hombres vean que hay perdón del pecado y arrepentimiento genuino con Dios. Un poder extraordinario de Dios debe tomar control de las iglesias adventistas del séptimo día. Están llenas de convencidos, pero no de convertidos. La reconversión debe tomar lugar entre los miembros de la iglesia adventista para que, como testigos de Dios, puedan testificar del poder autoritativo de la verdad que santifica el alma. Renovados, purificados, santificados, es lo que Dios quiere vernos, y la iglesia debe ser pura
y santa, si no la ira de Dios caerá sobre ellos, tan ciertamente como caerá sobre aquellos que nunca han profesado la verdad. Esto es Manuscript Releases, volumen 7, página 262. Los adventistas del séptimo día necesitan reconvertirse porque nuestras iglesias están llenas de gente convencida, pero no convertida. ¿Qué diríamos de las otras iglesias? ¿Estarán mejor? Bueno, yo les digo que en muchas iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas y otros, hay gente verdaderamente que ama al Señor Jesús. Hay gente convertida, pero también hay mucha gente que no ha sido convertida. Y también necesitan nacer de nuevo si van a ver el reino de los cielos. Esto se aplica para todos en general, pero especialmente para los adventistas, porque entre los adventistas hay muchos fariseos. ¿Sí o no? Ah, claro, nos creemos mejor que los demás. ¿Por qué? Porque yo guardo el sábado y los demás no guardan el sábado. Están transgrediendo un mandamiento de la ley de Dios. Es cierto que están transgrediendo un mandamiento de la ley de Dios. Pero ¿y tú? ¿No transgredes otros mandamientos? Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2. Y esto se los dice a los judíos y también a los judíos modernos, porque los adventistas somos los judíos modernos, ¿sí o no? ¿No somos el pueblo escogido? ¿No somos los que tenemos la señal de Dios, el santo sábado en nosotros? ¿No nos consideramos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús? Entonces somos los judíos modernos, pero al igual que los judíos modernos tenemos nuestros problemas, igual que el pueblo escogido. Y si no nos arrepentimos y nos reconvertimos, nos va a pasar igual que a la nación judía. Dios nos va a desechar y se va a buscar a otros que hagan su obra. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a los judíos. Versículo 17 de Romanos 2. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Miren si esto no se aplica a nosotros como adventistas. Tú tienes el sobrenombre de judío, de adventista, puedes poner allí. Te apoyas en la ley. Cuán fácil es para los adventistas apoyarnos en la ley. Te glorías en Dios. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros. Así decía el fariseo, gracias Señor porque no soy como los otros, adúltero, ladrón, mentiroso, que ando adorando ídolos, imágenes, que ando transgrediendo tu santo sábado, gracias Señor porque no soy dominical. Y conoces la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros decimos conocer su voluntad. Instruido por la ley apruebas lo mejor. Claro, conocemos esa ley, sabemos lo que es mejor, lo que agrada a Dios. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos que no tienen el conocimiento que tú y yo tenemos, maestro de niños. Todos los demás son niños, nosotros somos maestros de ellos porque tenemos más conocimiento. Que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, adventista, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar,
hurtas. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? Tú dices, no, pastor, yo ladrón no, cualquier otra cosa menos ladrón. Hay muchas maneras de robar. No solamente sustrayendo lo que es del vecino, no dándole al Señor una parte fiel de lo que a Él le corresponde. La Biblia dice que eso es ¿qué? Robar. Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras primicias, vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros todos me habéis robado, dice el Señor. Nosotros que decimos que no se ha de robar, ¿robas? Ahí mismo en Romanos. Ahora volvemos al capítulo 2. Pero miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo quiere decir impuesto, y al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí dice que si realmente nosotros amamos a Dios y a nuestro prójimo, vamos a pagar nuestros impuestos. Pero siempre andamos buscando cómo darle la vuelta y no reportamos exactamente lo que ganamos para no tener que pagar más impuestos. ¿A quién estamos engañando? A Dios no lo engañamos. ¿Al gobierno? ¿Tú que dices que no se ha de robar? ¿Robas? Una vez yo estaba en una reunión de pastores y nos arrodillamos a orar. El pastor que estaba detrás del escritorio era un pastor bautista y habían varios pastores allí en una iglesia que alquilábamos, y esa iglesia la usaban varias organizaciones, y nos arrodillamos para orar, y el pastor bautista se arrodilló para orar también. Pero de pronto dice, un momentito, y abrió los ojos otra vez y agarró su billetera que estaba arriba del escritorio y se la metió en la bolsa y luego oró. Estaban sus dirigentes allí, estaban los ancianos de su iglesia y los ancianos de nuestra iglesia. Y al terminar la oración le dije, oiga pastor, ¿y por qué agarró su billetera antes de orar? Dice, pues porque todos van a tener los ojos cerrados. Y le digo, ¿y eso qué tiene que ver? Pues
con los ojos cerrados no voy a ver si alguien me la agarra. Y le digo, pastor, ¿y usted tiene desconfianza de los que estamos aquí? ¿Son sus líderes? ¿Somos pastores? Dice, pues aquí hay gente que le roba a Dios, ¿cuánto más a mí? Si no tienen escrúpulos para robarle a Dios, ¿por qué van a tener que respetarme a mí? Fue muy dura la reprensión, porque la dio delante de los demás. Pero ahí él tenía de sus líderes que no devolvían su diezmo. Si le roban a Dios, ¿cómo no me van a robar a mí? ¿Tú qué dices que no se ha de robar? ¿Robar? ¿Tú qué dices que no se ha de cometer adulterio? ¿Adulteras? Dice Pablo a los judíos, a los adventistas de hoy en día, ¿verdad? ¿Tú qué dices que no se debe cometer adulterio? ¿Adulteras? Mira lo que dijo el Señor Jesús. San Mateo, capítulo 5. Oísteis que fue dicho, estamos en el versículo 27, no cometerás adulterio. Mateo 5, 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Tú qué dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? El pecado aún está en la mente. Vamos de vuelta a Romanos, capítulo 2, porque está dura esta palabra, ¿Tú qué predicas que no se ha de robar? ¿Robas? Versículo 22. ¿Tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? ¿Tú que dices que no se ha de tener ídolos, dioses falsos? ¿Cometes sacrilegio? ¿Qué es sacrilegio? ¿Qué quiere decir sacrilegio? Profanar la casa de Dios con ídolos falsos. Eso es lo que quiere decir sacrilegio. Cometer sacrilegio es profanar la casa de Dios con dioses falsos. Y tú dices, pero eso nosotros no lo hacemos. ¿Estás seguro? En muchas iglesias adventistas le rinden culto a un tal Dios que se llama Tamuz, que nació el 25 de diciembre. Y esa es la fiesta del nacimiento de Tamuz, pero en la misma iglesia meten el arbolito de Tamuz al frente. Pero no tienen ídolos. ¿Y eso qué es? Y tócales tú el arbolito de Navidad y vas a ver si no es ídolo. Se ponen furiosos. No le toquen su arbolito de Navidad. ¿Desde cuándo para aquí el arbolito de Navidad es símbolo de Cristo? ¿A dónde está en la Biblia que debemos celebrar la Navidad? Muéstramelo. Pero sí, la Biblia dice que es abominación cualquiera que adora a Tamuz. Y eso está en Ezequiel capítulo 8. ¿Desde cuándo para aquí le celebramos la fiesta a los santos católicos nosotros, que decimos que no hay que tener santos ni ídolos? Y nomás vean, hace unas semanitas atrás en todas las iglesias adventistas, si no estaban celebrando el Día del Amor y la Amistad. San Valentín es un santo católico. ¿Y por qué estamos celebrando no, pero es que es el Día de la Amistad y el Día del Amor? Es una fiesta católica, pagana. ¿Desde cuándo para aquí los adventistas tenemos que celebrar fiestas católicas? Pero el Día de la Madre está bien, ¿verdad? Ahora van a ver, ahora viene el mes que entra, en mayo.
y van a ver cómo se ponen las iglesias adventistas para el Día de la Madre. Hacen fiesta y que rosas y que flores y que un trono y pasan a la madre adelante. Oigan, yo no tengo nada en contra de las madres. Yo también tuve una madre, aunque ya está muerta, y la recuerdo con mucho cariño. Yo no voy a tener nada en contra de las madres. Pero hermanos, para celebrar el Día de la Madre, lo puede celebrar cualquier otro día que no sea el Día de la Virgen María. ¿Qué no sabes que el primer domingo de mayo es el Día de la Virgen María? ¿Por qué tienes que celebrarlo en la misma fiesta y el mismo día que lo celebran los paganos que adoran ídolos e imágenes? Tú me dices, pero eso es medio ser fanático. ¿Qué ahora no se puede ni celebrar el Día de la Madre? Pues celébralo, pero no en el día en que lo celebran los demás. Las fiestas que Dios mandó a guardar, esas no las guardamos. Pero las fiestas que manda la Iglesia Católica, esas sí las observamos, ¿verdad? ¿Desde cuándo para aquí? Nosotros que decimos que no hay que tener imágenes, ni ídolos, ni santos, estamos celebrando la fiesta de esos santos. ¿Quién nos autorizó para eso? ¿Tú qué dices que no se debe tener ídolos? ¿Cometes sacrilegio? Versículo 23 de Romanos 2. Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Tú dices, pero una cosa así no soy, pastor. No soy asesino. ¿Estás seguro? ¿Estás segura? No, yo nunca le he quitado la vida a nadie y jamás lo haría. Yo no me atrevería a matar a alguien. Y hay un mandamiento que dice, no matarás. Miren lo que dijo Jesús. Mateo, capítulo 6. Vamos a leerlo porque son palabras de Cristo. Mateo capítulo 6, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga estúpido, necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Mi hermano, esto no es cuento. Estas son palabras de Cristo y es en serio. 5, es 5. Yo dije 6, es en el 5, hermanos, lo que leí. 5, 21, 22 y 23. Me equivoqué. El que se enoja contra su hermano ya es como que lo mató. El que le dice tonto, estúpido a su hermano, necio, fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, esto Jesús no está hablando simbólicamente, está hablando literal. Y tú dices, pero entonces ¿quién? El nuevo nacimiento es una experiencia rara hoy por hoy en el mundo y también en las iglesias. Decimos haber nacido de nuevo, pero en realidad fuimos enterrados vivos. Nunca morimos al pecado, nunca morimos a lo malo. Seguimos en lo mismo. Rencores, odios, envidias, celos, contiendas. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 5. ¿Cómo sabemos si somos de la carne o si somos del Espíritu? Estudiamos esto hace poco en la lección de escuela sabática.
sobre el Espíritu y los frutos del Espíritu. Gálatas 5 dice el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. Vamos a leer desde el 17. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es en contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero la gente entiende esto tan al revés. No estoy bajo la ley, no tengo que guardar la ley. Mentira. Estar bajo la ley es estar bajo la ley del pecado que me lleva cautivo y no puedo soltarme de eso. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del pecado, estáis libres en Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Ser libre en Cristo significa que no soy esclavo del pecado, porque manifiestas, versículo 19, son las obras de la carne, que son adulterio. Y no nomás irse a la cama con la vecina o con la mujer de tu prójimo o tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso se llama fornicación. Inmundicia, eso es ver pornografía, tener pensamientos lascivios. Eso es inmundicia, suciedad de pensamiento. Lascivia, deseos que no se pueden dominar. Esas son las obras de la carne. Idolatría, hechicerías. Eso también es obras de la carne, ir con los hechiceros, con los brujos. Enemistades, pleitos. Pero eso los adventistas no, ¿verdad? Y menos los pentecostales. Eso nunca se pelean. ¿Verdad que no? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. No, yo nunca maté a nadie. Pero si odias a tu hermano y te enojas contra él, es como que lo mataste. Borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y cuando somos impacientes, ¿somos de la carne o somos del Espíritu? Los que son del Espíritu tienen paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre es no responder cuando te hablan mal. Una persona mansa soporta la acusación injusta y no responde. Benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio, templanza. Pero es que yo no puedo dejar de comer eso. Es que mi chocolatito. ¿Y a dónde está tu dominio propio? ¿Dónde está tu templanza? Y tú dices, ¿pero eso es pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Santiago 4:17. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Comer entre horas es pecado? ¿Es pecado? Tú dices, entonces, ¿quién la hace? ¿Quién la va a hacer? Justamente lo que estamos tratando de decir es que la verdadera conversión es algo raro hoy en día. Muy pocos realmente están convertidos de corazón.
Estamos convencidos de la doctrina, estamos convencidos de Cristo. Creemos en Jesús, claro. Claro que creemos en Cristo. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Si nuestra fe no nos lleva a cambiar nuestra vida, entonces no nacimos de nuevo. Y Jesús te dice, necesitas nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Ahora, puede ser que aquí en nuestro medio haya personas que nunca hayan sido bautizados o bautizadas. Especialmente para ellos tengo que decirles que el bautismo es un símbolo muy importante en la Biblia y les voy a dar 5 minutos por si hay alguno aquí que no ha sido bautizado. Y déjenme aclarar más. Yo no me refiero al bautismo de niños pequeñitos, recién nacidos. No estoy hablando de ese bautismo. Estoy hablando del bautismo de una persona que entiende lo que está haciendo, que se arrepiente de sus pecados, los confiesa y acepta a Cristo como su Salvador personal. Reconoce que es pecador y que sin el sacrificio de Cristo estaría perdido y le acepta como Salvador y Señor y es bautizado. Me estoy refiriendo a ese bautismo. Déjame mostrarte algunos versículos. San Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Y estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué hay que hacer para ser condenado? ¿Qué hay que hacer? Simplemente no creer en Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Todos estamos condenados y si no creemos en Cristo no hay salvación. Esto ya lo vimos claramente esta semana. Pero aquí dice que para ser bautizado una persona tiene que ¿qué? Creer, díganme. Un niño recién nacido ¿puede creer? ¿En qué cree? ¿Entiende? ¿Y cómo puede creer entonces para ser bautizado? Ah, tú dices, pero es que la fe de los padres. Es que para eso le ponen un padrino, una madrina para que lo guíe. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Miren cuál es otro requisito. El primer requisito para ser bautizado es creer. Vamos a confirmarlo en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Hechos capítulo 8. Dice el versículo 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco iba con Felipe en el carro, Felipe le estaba explicando la palabra de Dios y dice, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón bien, puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Miren, si crees de todo corazón te puedes bautizar. Pregunto, ¿un niño recién nacido cree de todo corazón? Entonces, ¿cómo se puede bautizar, pues? Si no cree, si no entiende. Otra cosa interesante, para que una persona sea bautizada, tiene que descender al agua y tienen que bajar al agua tanto el pastor que lo bautiza como el que va a ser bautizado. Los que nunca han visto un bautismo no entienden esto porque están acostumbrados a ver bautismos de niños recién nacidos donde el sacerdote moja su dedo en agua bendita, les
le rocea el agua bendita, le hace la señal de la cruz y dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese no es el bautismo que habla la Biblia. Ese bautismo es un bautismo pagano. Y usted dice, ¿cómo pagano? Yo no quiero ofender a nadie. Pero si ustedes miran las religiones paganas, así bautizan. Y déjenme decirles más. Nosotros leímos en esta noche que el que es bautizado tiene que ser sepultado a través del bautismo, sumergido completamente debajo del agua porque representa la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cómo se entierra a una persona? ¿Se le echa un poquito de tierra arriba de la cabeza y ya está enterrada? Hay que enterrarla totalmente. Cuando se bautiza una persona, tiene que ser totalmente sumergida debajo del agua. La semana pasada fui a un sepelio, me tocó predicar en un entierro. Y no le dejaron el brazo afuera cuando lo enterraron. Lo enterraron completito, completito. Y todos echaron ahí su palada de tierra. El bautismo representa un entierro y la persona tiene que ser totalmente sumergida debajo del agua. Y cuando sale del agua representa la resurrección, la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida. Pero acabamos de leer de Elena de White que en la mayoría de las iglesias la gente ha sido enterrada viva. No murió al pecado y por lo tanto no pudo resucitar una nueva vida. Sigue igualito que antes, sin embargo dice, ya yo estoy bautizado, ya tengo la salvación. Miren, para ser bautizado, el segundo paso, después de creer, es que la persona se tiene que arrepentir de sus pecados. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para ser bautizado una persona tiene que ¿qué? Arrepentirse. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Díganme, ¿qué pecados tiene un niño recién nacido? ¿Qué pecados? ¿Cuántos pecados ha cometido si recién nació? ¿Tiene algún pecado? La gente dice, trae el pecado original. Y hay que quitarle la mancha del pecado original. Es cierto que traemos la inclinación al pecado, pero Dios no nos inculpa de pecado hasta que no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Eso dice la Biblia. Que Dios nos hace responsables cuando sabemos que está malo y lo hacemos. Pero el Hijo no paga por el pecado del Padre. Eso del pecado original es la culpa de Adán que tiene que ser quitada. ¿A dónde dice la Biblia que nosotros tenemos que ser bautizados para quitarnos la culpa de Adán? Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. ¿Se acuerdan que anoche leímos Ezequiel 18:4 que decía, todas las almas son mías, el alma del Padre como el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá? Pero miren el 20, repite el mismo pensamiento, pero dice, el alma que pecare esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre pagará por el pecado del Hijo. El alma que pecare esa morirá. El Padre no lleva el pecado del Hijo, ni el Hijo tampoco carga la culpa del Padre.
Entonces, ¿cómo nos dicen que los hijos traen o cargan la culpa de sus padres? Podemos traer la inclinación. Si un padre fue alcohólico, es muy seguro que su hijo venga afectado sus genes y tenga que cuidarse toda la vida para no llegar a ser un alcohólico. Hay gente que ya trae la debilidad del pecado porque la heredan de sus padres, pero recién cuando saben lo que es bueno y lo que es malo y adrede o a sabiendas lo hacen, Dios nos culpa de pecado. Antes no. Cristo dijo: dejad los niños que vengan a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo que los niños, si no los bautizan, se van al limbo? La doctrina católica dice que si un niño muere sin bautizar, va a un lugar donde ni se sufre, pero tampoco se goza. Un lugar de eternas tinieblas, donde las almas de los niños deambulan en total oscuridad por toda la eternidad. Nunca van a ver la luz. Qué cosa tan terrible. Yo creo que el inventor de eso fue el mismo diablo, para que la gente piense mal de Dios. Porque qué injusticia sería que Dios mande a un niño por toda la eternidad al limbo, si en todo caso él ni pidió nacer y en segundo lugar ni entendió. Y si no lo bautizaron, no es la culpa de él. Si tienen que mandar al limbo a alguien, pues que manden al papá y la mamá que no lo bautizaron. Pero ¿por qué van a mandar al limbo al niño que no lo bautizaron si él no tuvo opinión en eso, si él no pudo decidir, si él ni supo por qué no lo bautizaron? ¡Qué doctrina tan aberrante! ¡Qué doctrina tan terrible! Decir que un niño por toda la eternidad va a estar en tinieblas en el limbo porque sus padres no lo bautizaron. Eso es como decir que Dios es un Dios malo, injusto. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, y fue Jesús que lo dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es que... pero al adulto le dice: si no nacieres de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Pero a los niños les dice: de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús dijo: si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Por qué dijo: si no os volviereis y fuereis como niños? Porque los niños son inocentes, no saben lo malo, no tienen maldad. Hacen cosas que están malas porque traemos la maldad en nosotros, pero no las hacen a sabiendas de lo que están haciendo. Pero cuando un niño ya comienza a entender que es malo, entonces es responsable. ¿Está claro ese punto? Entonces mi pregunta es: ¿cuántos de los que están aquí no han sido bautizados así de adultos, arrepintiéndose, creyendo en Jesús, confesando el nombre de Cristo? Nunca han tenido esa oportunidad porque quizás ni siquiera sabían que tenían que hacerlo. Nomás les dijeron: ya estás bautizado porque tu papá o tu mamá ya te bautizaron. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han pasado por la experiencia del bautismo de adultos, por inmersión, sumergiendo a la persona debajo del agua, como Jesús fue bautizado? Porque Él fue bautizado en el río Jordán y la Biblia dice que fue sumergido debajo del agua y que cuando subió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre Él como paloma y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Eso dice la Biblia. Cuando Él subió del agua, fue sumergido Jesús en el agua y no se bautizó de niño. Dice la Biblia que tenía como 30 años cuando fue bautizado. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han sido bautizados así de grandes? ¿Puedo ver las manos? No te dé vergüenza levantar tu mano. No es un pecado que no hayas sido bautizado. Allí hay una persona, hay otra persona. Levanta tu mano, yo quiero saber. Aquí hay otra, alguien más. Allá hay otra. Oh, sí, veo que son varios. A ver, ¿cuántos de los que están aquí de verdad nunca han sido bautizados de grandes, de adultos? Puedo ver las manos. Ahora sí, levanten la mano, sin pena. Vuelvan a levantarla, si ya la levantaron. Quiero ver cuántos son. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 6, 7. Ok.
Bueno, por beneficio de esos 7 estoy explicando esto, porque nuestro tema hoy es la pura verdad sobre el bautismo. Pero si ustedes notaron, mi tema, yo calculaba que posiblemente la mayoría de los que estaban aquí ya han sido bautizados en agua. Entonces, por eso mi tema ha sido más bien, naciste de nuevo. Porque como hemos visto, algunos nomás les dieron un remojón, pero no murieron al pecado y no resucitaron a una nueva vida. Siguen siendo los mismos que eran antes. A esas personas, a ti y a mí, el sermón es: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Necesitas nacer de nuevo. A mí no me importa que seas pastor, maestro de escuela sabática, de escuela dominical, no importa que seas director del coro, cantante, cristiano, no importa lo que seas. Si no has nacido de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Y no te lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo. Y Él no miente, Él dice: de cierto te digo. Esto es verdad. En verdad te digo que si no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Y tú me dices: pero ¿y cómo puedo estar seguro que he nacido de nuevo? Muy importante esta pregunta. Hace un momentito leímos una cita de Elena de White. Miren lo que dice aquí, el contexto de la cita. La reconversión y el rebautismo. Algunos piensan de que solamente una vez se puede bautizar una persona y no creen que si ya una persona fue bautizada de adulto, se pueda bautizar otra vez. Dicen: no, una sola vez, porque hay un solo bautismo. La Biblia dice: un Señor, una fe y un bautismo, pero se refiere a un bautismo verdadero, un solo bautismo verdadero. Pero el bautismo verdadero, el que es genuino y de verdad, se puede repetir. Antes de que les lea esta cita, vamos a leerlo en la Biblia, porque si usted no es adventista dirá: bueno, ¿y quién es Elena de White? Yo no sé quién es ella. Para los adventistas, Elena de White fue una mujer que desde joven Dios la escogió para darle, como dice la Biblia, el don profético. La Biblia dice que hay dones del Espíritu Santo y uno de esos dones es el don de profecía. Y Dios escogió a Elena de White cuando era jovencita, con solo 17 años, y la llamó para ser su mensajera y enviar mensajes a través de ella. Ahora, todos sus mensajes tuvieron que ser comprobados por la palabra de Dios para ver si realmente estaban de acuerdo con la palabra de Dios, porque sabemos que si alguien que dice que es profeta contradice la palabra de Dios, ya con eso es suficiente para descartarla a esa persona como profeta. Algunos dicen: pero ¿y para qué queremos profetas si ya tenemos la Biblia? Bueno, si la Biblia dice que Dios a unos hace que tengan el don de profecía, ¿quién soy yo para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Si Dios dice que unos van a tener don de sanidad y otros van a tener don de profecía y otros van a tener discernimientos y otros dones de milagros, etc., ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo Él tiene que repartir los dones? Yo tengo que aceptar lo que Dios reparte y punto. No puedo negarme a aceptar lo que dice la Biblia. Si yo realmente, porque la gente dice: pero es que si tenemos la Biblia no necesitamos profeta, porque ya está, todos los profetas escribieron en la Biblia. Pues lo mismo podría haber dicho la gente en los días de Isaías. Ya tenemos los profetas anteriores, ¿para qué queremos otro profeta? Ya tenemos a Moisés, ya tenemos a Nehemías, ya tenemos todos los demás que escribieron. Y cuando vinieron los profetas del Nuevo Testamento podrían haber dicho, como dijeron los judíos: ya tenemos la Biblia completita. ¿Quién le va a agregar un libro a la Biblia?
Y sin embargo Dios levantó profetas en la iglesia primitiva y los judíos los rechazaron, no los aceptaron porque no aceptaron a Cristo, que era el mayor de todos los profetas, menos iban a aceptar a los profetas cristianos. Entonces, si tenían la Biblia, entonces ¿para qué necesitamos profetas? Bueno, porque la Biblia dice que uno de los dones que Dios da es el don de profecía, 1 Corintios capítulo 12. Entonces, ¿cómo yo voy a negarme cuando el Señor dice en su palabra: no rechacéis la profecía, escudriñadlo todo y retened lo bueno? Pero bueno, eso es otro tema aparte. Por cierto, mañana por la mañana, en el tema, y vamos a comenzar a las 9 de la mañana. Entonces, vamos a ver un tema muy interesante. La pura verdad sobre la iglesia verdadera. Y vamos a ver cuáles son las características de la iglesia verdadera, porque hay muchas iglesias. ¿Sí o no? Y les hago una pregunta. ¿Todas son iglesias de Cristo? ¿Todas? ¿El Señor tiene muchas mujeres o tiene una sola esposa? Entonces, ¿todos los que están en las distintas iglesias forman parte de la iglesia de Dios? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mañana vamos a ver las características de la iglesia verdadera a las 9 de la mañana. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. Pero volviendo al tema que estábamos hablando, para los adventistas nosotros creemos que Elena de White es la base para el pueblo de Dios, que ella tuvo revelaciones de parte de Dios y la aceptamos como profeta del Señor. Pero en realidad la base de la iglesia adventista y de cualquier otra iglesia tiene que ser ¿qué? La palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Por eso les voy a mostrar que el bautismo verdadero se puede tomar más de una vez, porque Elena de White dice eso y lo vamos a leer en un momento, pero vamos primero a la Biblia. Vamos al libro de Hechos. Hechos. Vamos al capítulo 19. Hechos 19. Dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Estos discípulos de Cristo ya habían sido bautizados, pero nunca habían oído hablar del Espíritu Santo. Y Pablo les dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos respondieron: en el bautismo de Juan. ¿Quién era Juan? Juan el Bautista. Fue el que bautizó a Cristo, ¿verdad? Les hago una pregunta. ¿Juan era profeta de Dios o no? ¿El bautismo de Juan era válido o no? ¿Era verdadero o no? ¿Bautizaba por inmersión o bautizaba echando agüita en la cabeza? ¿El bautismo de Juan el Bautista era de Dios o era de los hombres? ¿Era verdadero? Ok, eso está en claro, ¿verdad? ¿Valía ese bautismo? ¿Era válido o no? Era bautismo de arrepentimiento, exactamente. Miren lo que dice el versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Juan bautizó y les enseñó a la gente a creer en Cristo, o sea que los que se bautizaron creían en Cristo y eran bautizados.
Pero esta gente había sido bautizada, pero no había oído con respecto al Espíritu Santo. O sea, habían creído en Cristo, pero no tenían toda la doctrina completa. Conocían parte de la doctrina, pero no toda completa. Ni siquiera dice hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, no fue negligencia de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista decía, yo a la verdad bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno de quien yo no soy digno de desatar las correas de su zapato. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista hablaba del Espíritu Santo y ellos debieran haber oído hablar, pero o cuando él habló no prestaron atención o no estaban ese día o simplemente no habían entendido del Espíritu Santo. Pablo les explicó y dice, cuando oyeron esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hermanos, esta gente ya había sido bautizada una vez y se había bautizado por inmersión de adultos, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Cristo. Eran discípulos de Cristo, eran seguidores del Señor. Ya habían sido bautizados, pero no habían nacido del Espíritu Santo porque ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Cuando entendieron esa verdad, se volvieron a bautizar y vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Se puede una persona bautizar otra vez, sí o no? Según la Biblia, sí, mis hermanos. No tiene nada de malo. Ahora, habiendo dejado este punto bien en claro, y fíjense que se bautizaron porque no tenían toda la doctrina completa. Qué interesante, ¿verdad? Porque hay muchas personas que han sido bautizadas, pero cuando los bautizaron no les han enseñado la doctrina completa. Miren lo que dijo el Señor Jesús, que había que hacer para bautizar a una persona. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19 y 20. Y este es el mismo Señor Jesucristo dando la instrucción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo dijo que para bautizar a una persona hay que enseñarle a guardar todas las cosas que Él ha mandado. Pero hay gente que los bautizan y no les enseñan todo lo que hay que guardar. Es más, la mayoría de la gente las bautizan y no les enseñan que hay que guardar el sábado. ¿Sí o no? Miles de personas, millones se bautizan en el nombre de Cristo, pero no les enseñaron a guardar todo lo que Jesús mandó. Y Jesús fue el que mandó a guardar el sábado. Hasta Él dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Hablando sobre los días finales, sobre la gran tribulación que viene. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y Él es el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo, el que se hizo carne, el que vivió entre nosotros, es el creador que hizo los cielos y la tierra. Y el que creó los cielos y la tierra mandó a respetar el sábado y a guardarlo como señal de su poder creador. Cristo dijo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado.
Pero mucha gente se bautiza y no les han enseñado del sábado. ¿Se pueden volver a bautizar otra vez cuando conocen la doctrina completa, sí o no? Según lo que acabamos de leer, sí, porque había gente que se había bautizado creyendo en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, pero no habían oído del Espíritu Santo. Y cuando oyeron, se volvieron a bautizar. Hay otra gente que se bautizaron, pero no oyeron de los mandamientos de Dios, o más bien les dijeron que ya no había que guardarlo. Pero al entender la verdad completa de la palabra de Dios, se puede volver a bautizar otra vez, no tiene ningún pecado en hacerlo. Hay una segunda razón por la cual una persona se puede volver a bautizar. Y luego voy a dar una tercera. Escuchen bien, porque con esto voy a terminar en esta noche. 3 razones por las que una persona se puede volver a bautizar. La primera, si fue bautizado y no entendió o no recibió toda la doctrina. La Biblia dice que se puede volver a bautizar cuando conoce toda la doctrina, en señal de aceptación de esa doctrina completa. Segunda razón por la cual una persona se puede volver a bautizar. Si una persona hizo un pacto con Jesús, porque el bautismo es un pacto y es como un matrimonio, dice la Biblia. Ya no me da el tiempo de darles todos los versículos, nomás rapidito. Romanos 7 dice que es casándose con Cristo. El matrimonio es símbolo de nuestra unión con Cristo. También 2 Corintios 11, versículo 2. Cuando nos bautizamos nos estamos uniendo a Cristo. Él es el esposo y nosotros somos ¿qué? La esposa. Es un voto matrimonial en el cual, como lo hacen los esposos, se prometen fidelidad el uno al otro. El Señor dice, yo seré tu Dios, tu marido. Y nosotros decimos, y yo seré tu hijo. Yo seré fiel a ti. Ahora escuchen. Si una persona rompe su relación con Cristo, se vuelve al mundo y vuelve a servir al otro con el cual ya había rompido antes, había roto. Si él servía a Satanás y se arrepintió y se bautizó, pero después de bautizado rompe su voto con el Señor Jesús y se va de vuelta a servir al mundo y a Satanás, cuando esa persona regresa a los caminos del Señor, puede hacer un nuevo voto con el Señor Jesús. Esa es la segunda razón. La tercera razón es, si una persona cuando fue bautizada no nació de nuevo. Escuchen bien, fue bautizada, pero no murió al pecado, siguió en la misma de antes. Y ahora se convierte de corazón. Debe bautizarse, porque el bautismo es símbolo de una conversión genuina. Y ahora sí les leo la cita del Espíritu de profecía. El Espíritu Santo dice, mientras sigamos albergando orgullo en nuestros corazones, no tendremos el poder de Dios en nosotros. Por años, un espíritu equivocado ha sido albergado, un espíritu de orgullo, un deseo de preeminencia, de sobresalir. En esto Satanás ha sido servido y Dios ha sido deshonrado. Esto ha sucedido en nuestra iglesia. El Señor llama a una reforma decidida. Si tú tienes orgullo en tu corazón, si te crees mejor que los demás, si tienes deseo de preeminencia, de sobresalir, estás sirviendo a Satanás y no a Cristo. Dios es deshonrado. El Señor llama a que haya una reforma decidida. Y cuando un alma de verdad se reconvierte otra vez al Señor, que se bautice otra vez, que renueve su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con él. Mis hermanos, debemos mostrar verdadero arrepentimiento por habernos
apartado del Señor, que los ángeles y los hombres vean que Dios en verdad perdona el pecado porque estamos arrepentidos. Un poder extraordinario de Dios debe tomar posesión de las iglesias adventistas del séptimo día. La reconversión debe suceder entre los miembros de la iglesia adventista porque muchos no están de verdad convertidos. Y como testigos de Dios deben testificar del poder de la verdad que santifica su alma. La iglesia renovada, purificada, santificada, debe ser una iglesia de gente convertida. De otra manera, la ira de Dios caerá tan ciertamente sobre ellos como aquellos que nunca han sido parte del pueblo de Dios. No te creas que porque tienes tu nombre escrito en la iglesia y porque ya te bautizaste, te vas a escapar de la ira de Dios. Hay que vivir una vida santa. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué hay que hacer cuando invocamos el nombre de Cristo? Apartarnos de iniquidad, apartarnos del pecado. Esa cita está en el libro Evangelismo, la página 275. Evangelismo, página 275. Hemos visto en esta noche lo que es el bautismo verdadero, que necesitamos nacer del agua y del Espíritu, y la pregunta es, ¿cómo yo sé si he nacido de verdad de nuevo? Nuestro último versículo. Según Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de él. Hermanos, o somos de Cristo o somos del diablo. Si somos de Cristo, dice allí, el que es nacido de Dios, nacido del Espíritu, no practica el pecado. Y el pecado, dice ahí mismo, es transgresión de la ley. Si yo a sabiendas sigo transgrediendo un mandamiento de Dios, si tengo adulterio en mi corazón, si sigo practicando un pecado escondido en mi vida, ¿a quién engaño? ¿A Dios no lo engaño? ¿Me estoy engañando a mí mismo?
¿O estoy engañando al pastor o a la iglesia? A Dios no lo puedo engañar. ¿Cómo voy a decir que soy hijo de Dios si todavía tengo lengua sucia? Si todavía no puedo vencer. Ahora, yo no digo que uno que ha sido bautizado nunca jamás va a caer. Puede tropezar y caer, pero vuelve a levantarse. Pero uno que consuetudinariamente, o sea, a diario, sigue en lo mismo y sabe que está mal y sigue y sigue y sigue haciendo lo mismo, ¿cómo va a decir que nació de nuevo? ¿Cómo va a decir que el Espíritu Santo mora en él? De nada le sirve llevar el nombre de cristiano si su vida no está en armonía con la voluntad de Dios. La persona que realmente ha nacido de nuevo deja el pecado, deja de seguir haciendo lo malo. Repito, puede ser que alguna vez por debilidad tropieza y cae. ¿Qué dice la Biblia? 7 veces cae ¿quién? ¿Quién cae 7 veces? El justo, pero vuelve ¿a qué? A levantarse. Puede ser que tú caigas, tropieza, pero no te vas a quedar allí, le vas a pedir perdón al Señor de todo corazón y te vas a levantar. Pero si sigues en la misma y no te arrepientes y no quieres dejar de hacer lo malo, no te engañes, nunca naciste de nuevo. O si una vez naciste de nuevo, volviste a entregar en las manos de Satanás tu vida porque estás viviendo en pecado abierto delante de Dios y lo sabes. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo te invito en el nombre del Señor Jesús a que le permitas a Él entrar en tu vida y transformarte. Nosotros en esta noche vamos a orar por aquellos que están en cualquiera de estos grupos, ya sea que nunca fue bautizado o que fue bautizado pero se apartó del camino del Señor, rompió su voto con Cristo, rompió su lazo matrimonial con Él y está fuera del redil y necesita volver y reconciliarse. Vamos a orar por estas personas. Y también, si hay personas aquí que fueron bautizadas pero nunca nacieron de nuevo, no están seguros de que de verdad nacieron de nuevo porque en su vida siguió el pecado y no lo abandonaron nunca. Yo voy a orar para que el Espíritu Santo haga la obra en esta misma hora en tu corazón, que puedas nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo, que se vea el cambio en tu vida. Y si esa es tu condición, para que puedas nacer otra vez y hacer tu pacto con el Señor a través del bautismo. Mañana vamos a tener ceremonia bautismal. Mañana vamos a concluir esta semana con una hermosa ceremonia bautismal. Por la mañana a las 9 es nuestro tema. Luego a las 11:30 yo tengo que predicar allá en el Centro Evangelístico en Glendale, pero regreso otra vez y a las 4 de la tarde vamos a tener los bautismos. Y luego nuestro último tema, la pura verdad sobre el don de lenguas, esa va a ser mañana a las 5:30 de la tarde. Yo quisiera en esta noche que nos pongamos en pie para pedir que Dios, que nos ha hablado a través de su palabra en esta noche, pueda confirmar su llamado en nuestros corazones. Yo no tengo el poder de salvar a nadie. Yo no puedo invitarte a ti ni decirte que te voy a dar la salvación, porque te estaría engañando. El único que te puede salvar es Cristo. Y yo no puedo decirte, tú necesitas bautizarte. Te puedo leer una cita aquí donde dice que ningún pastor debe decirle a otra persona, bautízate, bautízate. Ni ninguna persona debe decirle a otro y empujarlo a bautizarse. Aquí está escrito. Solamente Dios puede poner eso en el corazón de cada persona. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y cualquiera que se mete a animar a otro, y aquí lo dice bien clarito, está
tomando el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Yo no te puedo decir bautízate, pero si el Espíritu Santo pone en tu corazón que necesitas bautizarte, ay, si le dices que no. Lo único que yo te puedo decir es, responde al llamado de Dios. Y tú me dices, ¿cómo yo sé si Dios me está hablando a mí? Tú lo sabes, porque aquí, cada uno de los que estamos aquí, tenemos una conciencia y un corazón que nos dice, la Biblia dice, tu corazón te da testimonio y el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu. Y si tu corazón no te reconviene, o sea, no te acusa, estás bien. Pero si en tu corazón tú sabes que Dios te está llamando y delante de Dios tú has sentido el deseo, yo necesito bautizarme y yo me quiero salvar, no me quiero perder. ¿De qué me sirve estar en la iglesia y no estar convertido? Por eso está la iglesia como está. Tanta perplejidad. Pero si Dios te ha llamado y tú sientes el llamado, tú vas a tomar esa decisión. Yo no te puedo decir hazlo, pero también te puedo decir, si Dios te dice no dejes de hacerlo. Si Dios te llama, no te niegues, porque Él sabe cuándo llamarte y cómo llamarte. Que Dios te bendiga al tomar la decisión. Mañana, si tú quieres ser bautizado en agua, porque has tenido la experiencia del nuevo nacimiento y has tomado la decisión definitiva de dejar que Jesús gane la victoria en tu vida, ven preparado para tu bautismo y vamos a tener una conversación con los que se van a bautizar mañana por la tarde. Así que es importante que si tú estás haciendo planes para ser bautizado, vengas a las 3 de la tarde mañana. No a las 4, sino a las 3. Y si te vas a bautizar, los demás a las 4 para el bautismo. Pero a las 3 de la tarde necesitas venir y pedirle al Señor que ponga en tu corazón lo que tú tienes que hacer. Y vamos a tener una charla para estar seguro que el que se va a bautizar esté doctrinado, porque si no conoce toda la doctrina no le va a servir el bautismo. Porque les va a pasar como aquellos que ya habían sido bautizados y después entendieron del Espíritu Santo y se tuvieron que volver a bautizar otra vez. Yo no quiero que te pase eso a ti. Ni tampoco quiero que te bautices y sigas en el pecado. Si tú estás viviendo en una relación ilícita, por ejemplo, un hombre y una mujer que no están casados, o que están casados pero está viviendo con otra persona que no es su mujer o su marido, pues necesitamos hablar, porque eso hay que solucionarlo. De nada te sirve si vas a seguir viviendo en la misma después de que te bautizas. ¿De qué te va a servir el bautismo? Así que mañana a las 3, si tú sientes el llamado del Señor, vas a tomar ese paso para gloria de Cristo y para salvación tuya. Voy a invitar a todos aquellos que nunca han sido bautizados. Quiero orar especialmente por ustedes. El pasar aquí adelante no quiere decir que necesariamente te vas a bautizar mañana, pero quiere decir, yo reconozco que necesito aceptar el llamado del Señor, quiero aceptar ese llamado de Cristo y prepararme para el bautismo. En segundo lugar, quiero que pasen también aquellos que una vez fueron bautizados, pero se apartaron del camino del Señor, rompieron su voto con el Señor de fidelidad, le fueron infieles, se fueron de vuelta al mundo y necesitan volver a hacer un nuevo pacto con Él. Y en tercer lugar, voy a orar y voy a pedir que pasen adelante los que han sido bautizados y puede decir que todavía son miembros de iglesia, nadie los ha borrado, todavía tienen membresía, pero no están seguros que nacieron de verdad del agua y del Espíritu, en un nuevo nacimiento. Y quieren decir, pastor, ore por mí, porque yo de verdad me quiero salvar y quiero volver a hacer este pacto con el Señor ahora sabiendas y seguro de lo que voy a hacer, porque sé que Dios me está llamando en esta hora. Así que yo voy a bajar aquí para encontrarme con aquellos que están en uno de esos 3 grupos y quieren en esta hora hacer ese pacto con el Señor. Encuéntrenme aquí abajo, vengan.
Vengan, acérquense. Si nunca has sido bautizado, ven. Yo quiero orar por ti. Si una vez fuiste bautizado, pero te has apartado del camino del Señor y necesitas hacer un nuevo pacto con Él, ven, acércate. Ven. Aquí hay jovencitos que nunca han sido bautizados, como este joven que ha pasado. Si tú quieres tomar parte del bautismo, acércate, porque queremos orar por ti en esta hora. Si fuiste bautizado, pero no te enseñaron toda la doctrina y quieres volverte a bautizar otra vez, ven también, acércate, acércate. Venga. Hay muchos más que necesitan pasar. Dios los está llamando. No postergues tu decisión. Den un pasito aquí, más adelante. Así los que vienen pasando pueden acercarse también. Si tú nunca fuiste bautizado de adulto por inmersión y quieres salvarte y quieres que tu familia se salve, acércate. Queremos orar por ti. Ven. Y si tú sabes de alguien, hermano, que aún no ha tomado este paso, a veces las personas son tímidas, necesitan a alguien que los acompañe a pasar. Tráiganlos. Vayan, pónganles el brazo arriba de su hombro y acompáñenlos a pasar aquí adelante para tomar esa decisión tan importante. Ve hasta al lado de esa persona y tráelo aquí, en el nombre del Señor. Si fuiste bautizado, pero cuando te bautizaste no te enseñaron toda la doctrina completa y ahora que comprendes, quieres hacer un nuevo pacto con el Señor, acércate. Quiero orar por ti también. Y si cuando te bautizaste en agua no estás seguro de haber nacido del Espíritu Santo, no estás seguro del nuevo nacimiento en tu vida, acércate. Si quieres hacer un nuevo pacto con el Señor, ven. Ven rápidamente. No dejes pasar esta oportunidad. No dejes que tu orgullo te deje fuera del reino de los cielos. No digas que fue por vergüenza que no pasaste, porque Cristo dice, si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Pero si delante de los hombres me confiesas, yo te confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Todavía hay 3 personas más que tienen que pasar aquí. Yo no sé quiénes son, pero vengan rápidamente. Vengan. Si tú eres una de esas 3 personas que Dios está llamando, que necesitan hacer un nuevo pacto con Él, ven. En nombre del Señor Jesús, acércate. Amén. El Señor te bendiga, mi hermano. Amén. Amén. El Señor te bendiga, mi hermana. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. ¿Hay alguien más? Ya van 2, son 3. Son 3. Vengan rápidamente. Falta alguien más. Amén. El Señor te bendiga, mi hermano. Alabado sea su nombre. Hay gozo en el cielo por estas 3 almas que han venido. Pero saben, el Espíritu Santo me está diciendo en mi corazón, llama un poquito más porque hay alguien más que necesita pasar. Yo no sé quién es esa persona, pero aquí hay otra persona que está luchando por tomar esta decisión. El Espíritu Santo me dice, sigue llamando, porque hay alguien más que va a pasar en esta hora. Si tú eres esa persona que Dios está llamando, ven, acércate rápidamente, corre. La puerta todavía está abierta, toma el paso de la salvación. Come, please come, vengan. Amén, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Que Él te bendiga, joven. Hay gozo en el cielo por esta decisión. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Mi hermano, el Señor te bendiga. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Denle un abrazo aquí al hermano, por favor. Díganle cuán contentos ustedes están de la decisión que Él ha tomado. Ven, ven, acércate. Acércate, que hay gozo en el cielo por cada alma que viene a los pies de Cristo Jesús.
¿Hay alguien más? Este es el momento de pasar. Este es el momento de hacer tu pacto con Cristo. Ven. Él te está llamando. Acércate. Ya vamos a orar, vamos a cerrar el llamado, pero si tú tienes que pasar, hazlo ahora. Este es el momento de hacerlo. Ven. Aquí hay una persona que está luchando. Hay una persona que está luchando en su corazón. Y está pensando, si yo paso, ¿qué van a pensar de mí? Nadie va a pensar nada, porque aquí todos somos pecadores. Aquí nadie es mejor que otro. Pero hay alguien que necesita victoria en Cristo. Hay alguien que necesita un nuevo comienzo. Y esta es la oportunidad de que tú le des tu corazón a Cristo Jesús. Ven, acércate. Él te está llamando en esta hora. Ven, no le digas que no. Si estás al alcance de mi voz y el Espíritu Santo te está llamando, ven. Amén. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Si yo pudiera cantar, yo cantaría las 99. Usted no se lo sabe, hermano. Venga, por favor, venga a cantarnos ese canto que a mí me gusta tanto. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre Santo, en esta hora hemos visto el milagro de tu poder del Espíritu Santo. Tú dices en tu palabra que el que a ti viene, tú no lo echas fuera. Recibe, Señor, estas almas. Tú prometiste que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía. Y mira, Señor, estas almas que han respondido a tu llamado. Sabemos que es una decisión muy importante, la más importante de todas sus vidas. Te pido, Señor, que selles esta decisión para vida eterna. Y que haya verdadera victoria, que haya transformación, que haya milagro de vida eterna aquí en esta hora, Señor. Que estas almas nunca más vuelvan a ser las mismas. Que puedan dejar enterrada esa vida de pasado, de tristeza, de pecado y dolor, y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que las abraces fuerte, que las recibas en tus brazos de amor, que cures sus heridas y las traigas de vuelta al redil. Oh Señor, despídenos con tu bendición y permite que el día de mañana sea un día glorioso, con muchas almas para tu gloria. Las entregamos en tus brazos de amor. Tráenos de vuelta el día de mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.